Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en esta tarde-noche del último viernes del mes de julio. Sí es el último, ¿verdad? No, penúltimo, es 21 de julio. Bueno, es viernes. Tenemos hoy el análisis de temas legislativos importantes que se han suscitado esta semana. Para ello nos acompaña Julián Salinas, economista y asesor legislativo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, María Teresa. Es un gusto estar en este programa nuevamente y comentar sobre algunos temas que estoy seguro que le interesan a todos los televidentes. Claro que sí, estamos aclarando toda esta semana, entrevistando a protagonistas de primera línea para entender lo que está ocurriendo en el ámbito legislativo y no solamente lo que algunos medios medio tocan. También se encuentra aquí en la cabina de Gente Ve Víctor Suazo. Él es diputado suplente del FMLN actualmente y va también para candidato. Él es abogado de la República. Bienvenido, Víctor. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, Julián. Y un saludo a toda la audiencia de Gente Ve. Bueno, para iniciar vamos a ver una nota periodística que como canal de televisión cubrimos en la Asamblea Legislativa, que fue lo que ocurrió el pasado martes, cuando con la votación de 43 votos se aprobó la modificación al sistema de ahorro previsional, aumentando techo de inversión de certificados previsionales. A continuación, Mario Zelaya nos informa. La Asamblea Legislativa aprobó con 43 votos reformar el fideicomiso de obligaciones previsionales para modificar el techo de préstamo y subirlo del 45 al 50%, garantizando el pago a más de 190,000 pensionados. ¿Por qué cuando eran menos los pensionados y en consecuencia un volumen menor de dinero requerido, el partido en el gobierno de entonces dijo: no tengo cómo pagar y voy a crear este mecanismo para asegurar el pago? Como la propuesta de reforma fue discutida ampliamente en las reuniones de la Comisión de Hacienda, previo a la votación ningún diputado intervino, como tampoco se registró un voto en contra, sabiendo que se trata de un proceso necesario. Nosotros no nos estamos oponiendo en su totalidad. En un primer momento habíamos dicho que era posible aumentar 3 puntos el techo del 45 al 48, siempre y cuando se buscara una mejor rentabilidad de los fondos de los trabajadores. Sobre la emisión de certificados previsionales, la Sala de lo Constitucional ya había emitido sentencia, de la cual los legisladores se apegaron para evitar recursos futuros. Aduciendo de que ya por ley, de acuerdo a la sentencia de la Sala del 2014, se dejó de que para el 2018 es el 4.5, el 2019 es el 5.5 y automáticamente el otro año ya tendrán mejor rentabilidad el uso de esos fondos a través de los sitios. Se expresa una clara violación a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena que el dinero del fideicomiso de obligaciones previsionales no puede utilizarse para que el Estado le pague al fondo de pensiones lo que le debe. Como yo no soy miembro de la Sala de lo Constitucional, no sé si el doctor Portillo Cuadra lo será, lo cierto es que al revisar la sentencia de la Sala, ya me fui a revisar el párrafo y hace referencia a que el legislador dejó un techo del 45%, pero nunca dice de que, en efecto, es inconstitucional aumentar el techo para seguir emitiendo SIT. Horas después de haberse votado la reforma, la diputada del Partido Arena emitió una advertencia contra los legisladores que votaron en favor de continuar pagando las pensiones de los jubilados. Ojalá y otra vez la Sala de lo Constitucional le vuelva a corregir la plana. La diputada Norma Guevara recordó que no se le puede fallar a los más de 190,000 jubilados, quienes dependen de su pensión para subsistir. Y ahora, que no son 131.477, sino 199.937. Sí, el gobierno tiene que tener con qué pagar las pensiones. ¿Qué lógica es esa? Es una lógica de insensibilidad, de incoherencia.
La única reforma que se hizo fue al artículo 91 de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, en su literal M, el cual establece que los certificados de inversión previsional emitidos por el FOP tendrán un límite máximo de 50% del fondo. Bueno, se ha hablado mucho de este tema de que si ya no se van a pagar las pensiones, con qué dinero se va a pagar. Entendemos que esta reforma consistió en un aumento de 45% al 50%, la emisión de los certificados de inversión previsional, los famosos SIP, que son para obtener precisamente del fideicomiso de obligaciones previsionales, el FOP, los fondos necesarios para pagar las pensiones. Quisiera que nos explicaran al detalle y que revelaran si lo que las declaraciones que han hecho en esta nota periodística que acabamos de presentar los legisladores es así. Yo creo que lo primero que hay que analizar es por qué nace la necesidad del fideicomiso. Es decir, cuando se da la reforma del sistema previsional para pasar a uno privado, se quita la fuente de financiamiento para el sistema previsional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cotizantes pasan a cotizar a las AFP, sin embargo, los pensionados y los próximos a pensionarse dejaron de tener una fuente de financiamiento. Es por eso que las reservas técnicas que quedaron del viejo sistema se agotaron en el 2001. Desde ese momento, el gobierno tuvo que empezar a emitir deuda para poder pagar pensiones. Que no fue este gobierno inicialmente, no, es decir, FMLN. En el 2001 pues gobernaba el presidente Flores y empezó a emitir deuda para pagar pensiones. Se emitieron cerca de 1.300 millones de dólares entre el 2001 y el 2006. ¿Qué pasó en el 2006? En el 2006 ya no era posible tener la fuente de financiamiento vía deuda externa y fue que ellos aprobaron y crearon este mecanismo de financiamiento, que era darle una fuente de alguna manera para pagar las pensiones en curso, puesto que la transición hacia el nuevo sistema se hizo sin una fuente de financiamiento certera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, para poder pagar las pensiones, el gobierno tiene que endeudarse y las paga directamente porque la mayor parte de los pensionados recibe una pensión directa del Estado, es quien asume las obligaciones previsionales a pesar de que la mayoría cotizamos a las AFP. Entonces es un sistema un poco ambiguo porque todas las personas cotizamos a las AFP, pero la obligación del pago de las pensiones actuales, y no solo del viejo sistema público, sino también de los privados, recae sobre el gobierno. Entonces el problema es que... Es un tanto ilógico, ¿no? Es correcto y es así que existe ese mecanismo. ¿Cómo se puede eliminar ese mecanismo? Es haciendo una reforma de pensiones. Entonces lo que se aprobó en la sesión pasada es darle certeza a los pensionados actuales para que tengan garantizada su pensión. Sin esa fuente no habría manera de poder asumir la deuda previsional para pagar pensiones. La tercera parte de la deuda de este país es una deuda de pensiones, es decir, explicada por esa razón. ¿Cómo podríamos explicar que este aumento de la inversión de los SIP, los certificados de inversión previsional, también se incrementó la rentabilidad de estos certificados? ¿Se traduce esto en un aumento de intereses que el gobierno tiene que pagar a los pensionados? ¿Es cierto que van a bajar los montos para los pensionados? Toda esta estela de información que lo que viene a generar es confusión en la ciudadanía. Bueno, no sé. Hay que tomar en cuenta de que la Asamblea Legislativa ya reformó en el pasado la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales para aumentar la tasa de interés que pagan los certificados de inversión previsional. Hay que recordar que la tasa que estipuló el gobierno de Arena en el 2006, cuando gobernaba el expresidente Antonio Saca, expresidente del COENA también, se estipuló una tasa en razón de la tasa de referencia LIBOR, es una tasa que se define en los bancos de Londres, Inglaterra, y que nada tiene que ver con la realidad salvadoreña. Sin embargo, esa fue la que se definió y que estuvo bajando considerablemente desde el momento en que ellos estipularon esa tasa el 2006, estaba bajando y era previsible que bajara. Sin embargo, Arena, aún en esas condiciones, estipuló esa tasa. Ya en los gobiernos del FMLN
se reformó la tasa que estaba pagando los gobiernos de Arena. Y ya se está pagando una tasa que, es más, se ha reformado. ¿De cuánto fue esa tasa? Se ha reformado en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones en las que se ha aumentado la tasa que pagan los certificados de inversión previsional, el partido Arena no ha dado sus votos. Entonces encontramos una contradicción muy fuerte en el discurso del partido Arena. Anteriormente los intereses que se pagaban rondaban el 1.25 más o menos. Ahora, con las reformas que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, el próximo año vamos a tener intereses del 5.5%, que es incluso más del promedio que están pagando de rentabilidad las AFP. Entonces el argumento que tiene el partido Arena como discurso, ¿verdad?, es totalmente falso, porque cuando el fideicomiso emite estos títulos y el gobierno paga estos intereses, ya se está pagando una tasa de una rentabilidad mayor incluso a lo que están pagando como promedio las AFP. Entonces, no hay una desmejora en las pensiones de los trabajadores. Y hay una cosa muy importante, la Sala de lo Constitucional estableció de que para definir la tasa de rendimiento que pagan estos certificados de inversión previsional, debe de existir un equilibrio. Ese es el mandato de la Sala. Un equilibrio entre la rentabilidad que se le tiene que dar a los trabajadores y la capacidad económica del Estado. Y en la sentencia ellos establecieron como un mínimo razonable un 3%. Eso es lo mínimo que pide la Sala de lo Constitucional. Y con los aumentos de rentabilidad que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, tenemos una tasa incluso mayor a lo que pide la Sala de lo Constitucional. Los argumentos que alegan ellos, de hecho yo en la nota periodística escuchaba ahí la intervención del diputado Portillo Cuadra, que hacía referencia a que la Sala de lo Constitucional había declarado inconstitucional el hecho de que el Estado pudiera utilizar los fondos, emitir SIP, no solamente para pagar las obligaciones con los pensionados, sino también para las obligaciones derivadas de los mismos SIP, o sea, para pagar intereses y capital. La reforma que se aprobó ni siquiera es el objeto de la reforma, o sea, del aumento del techo. El diputado Portillo Cuadra está hablando de otra cosa. Es decir, y lo que toca el diputado Portillo Cuadra, la Sala de lo Constitucional no lo ha declarado inconstitucional, ha emitido una demanda, pero ahí la tiene engavetada y no ha dicho nada al respecto porque no tiene razón de ser esa demanda. Y el diputado Portillo Cuadra, que me disculpe, pero está bien equivocado. O sea que con este aumento, Víctor, del 5% de la emisión de los SIP, de los certificados de inversiones previsionales, se está financiando por un año el pago de los pensionados públicos y también privados, porque no solamente son los públicos que el gobierno paga. Entonces, si Arena está diciendo que no van a tener pago las y los pensionados, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de esto? Nosotros hemos visto en el partido Arena, y bueno, no solamente el partido Arena, sino también la otra herramienta que tiene la oligarquía, que es la Sala de lo Constitucional, que ellos tienen un boicot permanente a las finanzas públicas. Y el boicot a esta iniciativa, la negativa a esta iniciativa es parte de esa política de boicot que ellos tienen, que lamentablemente ante la incapacidad de proponer soluciones en la Asamblea Legislativa, se dedican a negarse absolutamente a todas las soluciones que plantea no solamente el gobierno, sino incluso otros partidos políticos. Su política como oposición es bien lamentable, dicen a todo que no, aunque en este caso llama mucho la atención de que ellos no votaron en contra, ni siquiera votaron. O sea, no se abstuvieron, no votaron ni a favor ni en contra, no votaron, o sea, no presionaron el botón, no hicieron nada. Y estos hechos hablan también, o sea, tienen un mensaje. Y es que si el sistema de pensiones actual, basado en el negocio de las AFP, ya está quebrado y pende de un hilo. Y ese hilo que lo sostiene es el fideicomiso. Sin el fideicomiso, prácticamente este negocio se cae. Y entonces ellos dan la impresión de que no votaron porque saben de que esta reforma es necesaria para
mantener, claro, nuestro interés como gobierno es el pago de las pensiones a los jubilados. El interés de ellos es mantener el negocio de las AFP. Su presidente incluso es accionista de la AFP Crecer. Ahora que la Asamblea Legislativa ya aprobó esta iniciativa, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Pudiera en algún momento la Sala de lo Constitucional suspender la reforma al FOB? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué sigue? Es muy difícil que eso pase porque incluso ya le han preguntado sobre ese tema y la Sala no ha emitido jurisprudencia en ese sentido. Lo que ha emitido jurisprudencia es en relación a la tasa que ya Víctor, a la tasa de rentabilidad que ya Víctor lo explicaba. Pero el problema de fondo es que el fideicomiso implica, su funcionamiento implica que hay una ausencia de reforma, como ya mencionaba Víctor. En realidad es cierto, es decir, sin el fideicomiso... La reforma integral todavía no está. A eso iba a llegar, es decir, en realidad este incremento da un margen de tiempo para que cualquier reforma que se apruebe, pues tenga un margen de implementación, porque de lo contrario, ninguna reforma aprobada podría tener un margen de funcionamiento sin un aumento del techo del fideicomiso. Ahorita hay una serie de discusiones en varios sentidos para poder reformar el sistema. Uno ve como posiciones un poco contrarias, es decir, porque se preocupan tanto por la rentabilidad, pero respaldan la iniciativa de las AFP, de Asafondos, que lo que hace es incrementar la cotización y bajar el ahorro. Es decir, porque sube la cotización al 15% y lo que ahorran los trabajadores se reduce al 8%. Entonces uno ve, pues si le preocuparan tanto las pensiones de los trabajadores, entonces ¿cómo aprueban una iniciativa que lo que va a hacer es afectar el ahorro, afectar las pensiones, afectar las devoluciones de aquellos que no cumplen los requisitos para pensionarse? Porque en esta propuesta de Asafondos, si una persona se jubila, no alcanza los requisitos para jubilarse y se le devuelve el dinero, lo que cotizaron al fondo colectivo que ellos le llaman, se pierde por completo. Entonces, hablan de campañas muy bonitas en relación a esta iniciativa, pero no dicen lo que está de fondo, y lo que está de fondo con este tipo de propuestas es resolver la crisis del sistema previsional a costa de los trabajadores. Entonces, uno ve ese tipo de contradicciones cuando hay ese tipo de reformas, hablan de la rentabilidad y defienden la rentabilidad, aunque ya se ha incrementado años anteriores. Sin embargo, al momento de presentar una reforma consistente con los intereses de los trabajadores, vemos que realmente terminan favoreciendo a las AFP más que a los trabajadores. Nos quedamos en este punto para que en el próximo bloque profundicemos más sobre esta reforma a la ley de pensiones que ha entrado esta semana a la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Bueno, diferentes sectores sociales, empresariales, sobre todo como CONAES, a la PYMES, diferentes organizaciones, insisten en la necesidad de una reforma de pensiones. Quisiéramos poner en contexto una nota periodística para que veamos por dónde vienen las exigencias. Merlin Bellis la tiene. Sinvergüenzas ladrones, no los queremos más en este país. El Movimiento Popular Sindical ha presentado su propuesta en donde les está diciendo: no queremos más AFP, nosotros queremos el sistema mixto. De esta manera, el Frente Social y Sindical Salvadoreño expresó su rechazo contra el actual sistema de ahorro de pensiones, que a su juicio responde a los intereses de generar riqueza a los empresarios. No estamos de acuerdo en seguir manteniendo a los ricos oligarcas de este país. ¿Quiénes son y dónde están concentrados? En Arena. Arena, que son los mayores accionistas de las AFP. Se ha comprobado en otros países como Chile que estos sistemas no funcionan. Y El Salvador no es la excepción. Nos impusieron este sistema y no lo queremos. No queremos permitir que nos sigan robando como trabajadores y trabajadoras. Los sindicalistas también bloquearon la calle del Boulevard Los Héroes para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que tomen en cuenta y estudien la propuesta creada por los sindicatos. La propuesta que creemos única, que beneficia a la clase trabajadora y el pueblo salvadoreño en general, porque aparte de ser solidaria,
es sin fines de lucro y la creación de una institución nacional de previsión social en la que van a regir y administrar los 3 sectores más importantes acá de nuestro país, como es el gobierno, la empresa privada y obviamente la clase trabajadora. En esta se toma en consideración el asegurar que haya beneficios reales a la clase trabajadora y obviamente se vigila y se monitorea el buen uso de nuestro dinero. Bueno, ahí vemos una protesta fuerte de parte de la clase trabajadora contra estas administradoras de fondos de pensiones que, como decían en la nota, en el caso de Chile ya fracasaron. Aquí hemos tenido académicos chilenos que dicen que anteriormente recibían mayor pensión que ahora con estas empresas. Yo quisiera, Julián, como economista, que nos pusieras como en contexto la actual situación de pensiones, el debate que se ha empezado a generar también con la propuesta que entró esta semana a la Asamblea Legislativa. ¿Por dónde anda la situación real de esta? En realidad, como mencionaban los trabajadores, es decir, los sistemas de capitalización individual o privado de pensiones, que ya solo hay 4 países en Latinoamérica con esas características, tienen una debilidad, y es que la pensión depende de cuánto uno contribuye. Y lo que los trabajadores contribuyen es menos de lo que creen en realidad, es decir, ese ahorro en realidad no genera una pensión que sea, digamos, acorde a la expectativa de los trabajadores. Para que tú tengas una idea, lo que los trabajadores aportaban al viejo sistema público generaba o financiaba una pensión de más o menos hasta 3 años, es decir, y el resto lo seguía pagando el Estado. Entonces, cuando se da esa transición a un sistema privado o individual, pues obviamente que los beneficios de los trabajadores iban a recibir un impacto significativo, en muchas ocasiones de más de la mitad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se da la reforma, muchos trabajadores iban a empezar a sentir la disminución en las pensiones y los habían convencido de que las AFP era lo mejor. Entonces empezaron a aprobar decretos, y esos decretos lo que consistían básicamente en subsidios a las pensiones. Todos los pensionados hasta 2016 tienen pensiones subsidiadas y directamente por el Estado, y esas son las que se financian con deuda, las que se financian con el fideicomiso, que ya hablamos anteriormente. Los primeros pensionados puros ya de este sistema empiezan a pensionarse este año. Entonces, en realidad, las debilidades en términos del beneficio que reciben los trabajadores se empiezan a sentir en este año. Entonces, tenemos un sistema con bajas pensiones, con una deuda que es inmanejable, sin una fuente de financiamiento, y existe la necesidad de impulsar una reforma. Entonces, el Ejecutivo presentó una propuesta de consenso, que lo que busca es recoger lo positivo de las distintas propuestas, porque también se busca garantizar una propuesta que tenga la mayoría simple y que no vaya en detrimento de los trabajadores, que mejore las pensiones, que resuelva también el déficit que posee el sistema de pensiones. Es decir, porque normalmente lo que hacen los medios o las AFP es decir, es un problema del gobierno, pero realmente lo que ha estado pasando es que el gobierno se endeuda para pagar las obligaciones del sistema de pensiones. Entonces, cuando hablas de que es una propuesta de consenso, ¿a qué te refieres? Que retoma características de las distintas propuestas. Por ejemplo, bueno, los trabajadores hablaban de un fondo común. Las AFP también proponen un fondo colectivo. Ellas mismas se han dado cuenta que es necesario crear un fondo colectivo. Y bueno, otros partidos como Gana, por ejemplo, presentó una propuesta en este sentido. Sin embargo, la propuesta de Gana y la propuesta de las AFP realmente no mejora las pensiones de los trabajadores. De hecho, la propuesta de las AFP es la que más reduce el ahorro y la que más reduce las pensiones. Entonces eso la gente no se lo dice. Entonces quieren resolver el problema provisional a costa de los trabajadores. La nueva propuesta lo que busca es tener 2 cuentas individuales, una siempre en la AFP y una cuenta individual en el fondo colectivo.
la tasa de cotización sí crecería, es decir, crecería del 13 al 15. Eso pues lo propusieron, la propuesta de las AFP fue la primera que propuso incrementar la cotización del 13 al 15, luego lo propuso Gana y bueno, el gobierno en la propuesta inicial no aumentaba la cotización, sin embargo, al hacer los análisis económicos, pues se valoró que era necesario pues incorporar ese incremento de la cotización, pero que ese incremento no vaya en desmedro del ahorro como ocurre con otras propuestas. Entonces se incrementa el ahorro en un 25% y por ende también las pensiones crecen significativamente y la comisión de las AFP baja del 17% de nuestro aporte que hacemos al sistema al 10%. Entonces hay una reducción bastante significativa tanto en la comisión y hay un incremento importante en el ahorro. El otro tema es el tema de las devoluciones. Entonces, es decir, como la gente va a tener dos cuentas individuales y que esa cuenta individual en el fondo colectivo tiene todas las características de la cuenta individual actual. Puede heredarse, hay un control de cuánto el cotizante ahorra, tiene rentabilidad, se le reconoce una rentabilidad incluso superior a la que tienen los certificados de inversión previsional. También si usted alcanza los requisitos para... si usted alcanza la edad de jubilación pero no los requisitos para pensionarse, el saldo se le devuelve íntegramente. Entonces la idea es generar dos cuentas individuales, uno el fondo colectivo y uno una cuenta individual, y que ese fondo colectivo también genere un mecanismo para poder tener una característica solidaria para poder asumir las obligaciones de los pensionados actuales. Este fondo se crea dentro de la misma AFP. Entonces de esa manera pues también se combate la idea de que, bueno, que por ejemplo el gobierno se quiere llevar el dinero, como han dicho en muchas campañas. En realidad se mantiene dentro de las AFP, hay una cuenta individual, hay un registro individual y el Estado, en lugar de quitar, como dicen las campañas, aporta. Por ley se ha definido un 5% del presupuesto para inyección a este fondo colectivo para que pueda asumir el pago de las pensiones de los pensionados actuales y futuros, y las pensiones también crecen en un 25% en respecto a las condiciones actuales. Vaya, esta información no nos las dan en otros medios, así como ustedes la están explicando. Víctor, ¿cuáles serían estos aspectos primordiales, principales que debiera contener una propuesta de reforma al sistema de pensiones? Ya explicaba un poco Julián, pero digamos, ¿qué no debería faltar y qué se le debería ofrecer a la ciudadanía al hablar de reforma de pensiones? Yo creo que lo primero que se debe buscar en esta discusión de reforma del sistema de ahorro para pensiones es la manera en la que se mejore el beneficio que están recibiendo actualmente los jubilados, mejorar las pensiones, porque lamentablemente el sistema de ahorro para pensiones que se aprobó en 1996 y entró en vigencia en 1998 en gobiernos de Arena, no garantizan pensiones dignas. La tasa de retorno que tiene el sistema actual anda alrededor del 30%, es decir, las pensiones equivalen en promedio un 30% de los salarios de los trabajadores. Otro aspecto que se debe buscar en esta reforma, en el debate, es darle sostenibilidad al sistema de ahorro para pensiones, porque lamentablemente el sistema de capitalización individual, la privatización, duró hasta el 2001, cuando ya no se tenían recursos para cumplir las obligaciones que quedaron del sistema público de pensiones. Y esto es debido a que en la privatización el sistema se diseñó en el sentido de quitarle los recursos al IS y al INPEP. Sin embargo, a pesar de quitarle los recursos, sí les dejaron las obligaciones. Entonces esto empezó a crear un endeudamiento público que vino a... Sin contar también robos, ¿verdad? En el Seguro Social. Sí, el señor Majano, por ejemplo. Pero el 2006 esto se vino a agravar aún más con el fideicomiso que aprobó el Partido Arena. Entonces, también la reforma tiene que ir enfocada en ese sentido, de darle sostenibilidad al sistema, ¿verdad? Porque lamentablemente el endeudamiento público, a pesar de que ya se hizo la reforma para aumentar el techo, y que esto le da un alivio al Estado para que pueda cumplirle a los pensionados, pero definitivamente se tiene que reformar este sistema. Y esto está implícito en el hecho de que
todos los sectores hayan presentado ya una propuesta para reformarlo. En su momento, el año pasado, el 2006, cuando el gobierno presentó una propuesta del sistema mixto, las AFP, que están asociadas con Asafondos y el Partido Arena, tenían un discurso mentiroso, ¿verdad? Aparte de la campaña de miedo millonaria que hicieron, ellos defendían a ciegas el sistema de capitalización individual, pero resulta que ahora ellos mismos han presentado una reforma porque saben de que es insostenible y este sistema ya está quebrado. Entonces, definitivamente debe haber una reforma que cambie la estructura de este sistema que no solamente paga pensiones bajas, sino que también genera un endeudamiento público y que no hace sostenible este sistema. ¿Quiere decir que la reforma presentada esta semana contempla estos elementos? Contempla, sí. Por ejemplo, aumentar de cuánto a cuánto, como la pensión mínima para vejez. Es lo que mencionaba, es decir, que las pensiones crecen un 25%, y de alguna manera se mejoran las condiciones en las que se retiran los trabajadores. Todos coinciden en la necesidad de crear un fondo colectivo. El movimiento social presentó también un sistema mixto donde se creaba un fondo de reparto, digamos, que asumía obligaciones o pagaba las pensiones actuales y se mejoraba el beneficio de los pensionados futuros. Las AFP presentaron una propuesta que crea un fondo colectivo, pero funciona como un impuesto, porque todo lo que se aporta a ese fondo colectivo se pierde en el beneficio. Entonces, por eso las pensiones que quedarían con esa propuesta de las AFP se reducirían incluso un 33%. Entonces, creemos y en el Pleno la mayor parte me parece que coincide con el hecho de que no se puede resolver esta crisis a costa de mejorar a los trabajadores. Y consecuentemente con esa idea, pues es que el gobierno ha presentado una propuesta que retoma muchas de las características, se mejoran las pensiones, se crea un fondo colectivo, se mantiene el ahorro individual y el control de las cuentas de cada trabajador. ¿Aumenta el aporte patronal también? Aumenta 1 y 1, es decir, 1 el salarial y 1 el patronal. También se le da sostenibilidad al sistema, se le da certeza y el funcionamiento del fideicomiso se reduce al mínimo. Entonces, de esa forma, digamos, los pensionados tienen certeza, las pensiones mejoran y se le da una salida a esta discusión, porque también es importante entender una cosa, que esta reforma también tiene que ser una propuesta de consenso, porque se tiene que aprobar con mayoría simple. Entonces, hay distintos partidos que tienen distintas posturas, y aunque... mayoría simple son que los 43 votos. Es correcto. Entonces, es de buscar de alguna manera también una propuesta que genere un consenso entre todas las fracciones y que también garantice que el sistema sea mejor para los actuales pensionados y para los futuros. Los actuales pensionados no tienen ningún cambio. Y, por ejemplo, la propuesta de las AFP pone impuesto a las pensiones de los pensionados actuales. Aquí en esta propuesta, pues eso no se concibe y más bien se mantienen los pensionados en las condiciones actuales, se mejoran las pensiones y se retoman características. Por ejemplo, el movimiento social también planteaba reducir la comisión de las AFP, eso también está contenido. Y bueno, digamos que este fondo colectivo seguirá siendo administrado por las AFP. Yo creo que... Aunque se habla también de la administración de este fondo, tanto una parte pública como una parte privada, ¿no? Sí, estuvo en el debate, sin embargo, esta propuesta, como decía, es de consenso. Y lo que se busca también es darle certeza a los pensionados y a los ahorrantes en el sentido de que, bueno, el ahorro se mantiene dentro de las AFP, no entra ningún fondo público. Es decir, eso le da certeza, porque mucha gente creyó esa campaña de las AFP y eso prácticamente se prohíbe que el Estado pueda tocar ese dinero. Y más bien, en lugar de quitar, como decía, o como dicen las campañas, aporta un 5% anual de los ingresos corrientes netos para el pago de las obligaciones. Bueno, tenemos que ir a la última pausa. Al volver, por supuesto, que vamos a hablar de la famosa ley de ¿cómo se llama? De extinción de dominio. Extensión y extinción, desaparición de dominio. Ya regresamos.
Hablamos aquí de las inequidades salariales todavía en varias instituciones estatales, que son ajustes que también deberían realizarse. Bueno, otro tema es precisamente el que fue debatido con relación a la ley de extinción de dominio, y vamos a poner unas declaraciones de la diputada Lorena Peña Mendoza al respecto. Mire, la ley de extinción de dominio es una ley necesaria para quitar a los que así se les compruebe aquellos bienes que tienen un origen ilegal o ilícito. Entonces, si a usted le comprueban que era narcotraficante o que le robó al Estado y que con esos recursos compró bienes o tiene cuentas bancarias, se las tienen que quitar. Eso sigue igual en la ley. Pero ¿qué pasaba con la ley? La ley fue reformada en el 2013 y planteaba, y es lo que corregimos ayer, que aunque no se compruebe el enriquecimiento ilícito, aunque no hayan pruebas, el fiscal o un juez le puede quitar a usted un bien. Entonces, ¿eso a qué se presta? Pues se presta a que la fiscalía arbitrariamente diga: yo no tengo pruebas, pero presumo, o como dicen los salvadoreños, se me ha puesto que usted ha robado y entonces yo le quito la casa. Y va más allá. Puedo decir: yo presumo que usted ha robado dinero, se me ha puesto que usted ha robado dinero, no sé dónde lo tiene, pero su abuelita le dejó una casa y se la quito. Entonces eso se presta a impunidad. Por otra parte, es una impunidad que existe bastante selectiva. A ver, Víctor, lo que hemos escuchado de la diputada, entenderíamos entonces que lo que se intenta con esta reforma es corregir la aplicación discrecional y también esta impunidad como selectiva. Es correcto. Se trata de quitar estos espacios de arbitrariedad que permitía la ley, incluso poder incautar bienes sin pruebas. O sea, por el simple hecho de tener algún indicio o que algún día se le ocurriera al fiscal ir a incautar un bien sin tener comprobar, ¿verdad?, su origen ilícito, sin ningún tipo de prueba. Pero además esta reforma responde a cuestionamientos que ha habido de parte de la sociedad civil en cuanto a la constitucionalidad de la ley. Distintos foros de abogados se ha discutido y han habido distintos argumentos que realmente yo considero que son válidos, y de hecho en la Sala de lo Constitucional ya son 3 demandas que existen en contra de esta ley. Una de ellas fue admitida hace más de un año, pero lamentablemente la Sala de lo Constitucional no se caracteriza por darle cumplimiento al principio de pronta y cumplida justicia. En algunos casos sí. A menos que sean sentencias producto de esta política que tienen de boicot hacia el Estado, de boicotear las finanzas públicas, por ejemplo. Ahí hay sentencias que incluso las han sacado inmediatamente. Pero en este caso, cuando sí hay argumentos válidos que cuestionan la constitucionalidad de esta ley, la Sala no ha respondido su función. Y en este caso la Asamblea Legislativa prácticamente ha corregido la plana de la Sala de lo Constitucional y ha solventado, digamos, estas observaciones de constitucionalidad que habían, que afectaban derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley sigue vigente, la ley sigue teniendo dientes, la ley sigue persiguiendo los bienes ilícitos, pero ya se corrigen estos espacios de arbitrariedad que podría tener el fiscal. Y yo quiero que hagamos también un análisis de que el combate a la criminalidad, esa ley está vigente desde el 2013. En estos más de 3 años que ha estado en vigencia, la Fiscalía realmente, creo yo, que ha dejado mucho que desear con esta ley vigente. Entonces, yo más bien creo de que el combate a la criminalidad la deficiencia que hay está bien determinada por los aplicadores de la justicia, no solamente el fiscal,
sino también tenemos, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia con expedientes de investigación de jueces para destituirlos de hace 20 años y no ha hecho absolutamente nada. Vemos que hay un sinnúmero de demandas por prevaricato de los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal no ha hecho nada. ¿Prevaricato? Prevaricato, sí. También está el caso de la ¿Qué es el diputada prevaricato para la ciudadanía? de aprovecharse de fondos públicos, de función pública y para tener algún provecho. Está el caso de la diputada Ana Vilma Escobar, con el caso FECEPE, donde hay indicios suficientes en el que ha habido aprovechamiento de recursos públicos. Con la ley de extinción de dominio, el fiscal perfectamente pudo haber hecho uso de ella con un mero indicio e incautar los bienes de la diputada, por ejemplo, pero no lo hizo. Entonces, cosa que se hicieron con Mauricio Funes, que se llevaron hasta el triciclo y no sé qué. Sí, y sin ninguna prueba. De hecho, el expresidente Mauricio Funes no tiene ningún proceso penal en su contra, ninguno. Pero sí montaron ese show en el que le quitaron hasta los pericos, ¿verdad? Porque eran segura prueba, no sé de qué, pero eso fue lo que dijo el fiscal. Y vemos otro caso también, con la ley de extinción de dominio anterior, o sea, antes de estas reformas, el señor fiscal, en el caso de los fondos de Taiwán, cuando tenemos las declaraciones del mismo expresidente Flores, que dijo de que había entregado esos fondos a sus destinatarios, y el mismo expresidente de Arena, Jorge Velado, admitió que ellos obtuvieron esos recursos y que fueron a parar a las arcas del partido Arena. A quien debía de extinguirse los bienes era el partido Arena, pero con la discrecionalidad que le permitía la ley, el señor fiscal, a modo de quitar la presión de la sociedad a que se le extingan los bienes al partido Arena, fue a extinguirle la casa que le había heredado el abuelo al expresidente Flores. Claro, él ya falleció. Que en todo caso, además, era de la esposa, era de correcto, Lourdes de Flores, ¿no? Entonces, claro, muchas personas celebraron. El expresidente Flores es muy conocido por los actos de corrupción que tuvo en su pasado, incluso ha sido nombrado presidente honorario de Arena por esos méritos que tiene. Pero sin embargo, quien obtuvo esos fondos fue el partido Arena. Y el fiscal, ¿por qué no fue y utilizó esa ley para extinguir los bienes del partido Arena? Entonces aquí hay que poner el telejuicio a los aplicadores de la justicia. O sea, ahorita que ha estado en vigencia esta ley de extinción de dominio, pues el trabajo de la fiscalía y de los juzgadores ha dejado mucho que desear. Y yo creo que ahí es donde la sociedad debe de poner analizar pues, qué está sucediendo con estas personas. El caso del fiscal de la República es el encargado de cobrar las deudas a favor del Estado. Aquí en El Salvador hay una evasión grandísima y deudas tributarias a favor del Estado que lamentablemente el fiscal solo ha cobrado el 5% del total, el 5%. ¿Por qué no utilizó esa ley entonces para recuperarlo, cobrarle a los evasores, por ejemplo? Entonces, yo creo que con esta ley también se garantiza la misma aplicación de la ley de extinción de dominio. Habían argumentos en contra de la constitucionalidad de esta que hacía referencia a la confiscación de bienes. En el caso de esta ley permitía confiscación de bienes incluso sin que se le comprobara el origen ilícito. Y hay que tomar en cuenta el artículo 106 de la Constitución, que prohíbe la confiscación y de hecho estipula que no prescribe la confiscación. Es decir, si a mí se me confisca un bien, yo puedo pedirlo que se me devuelva en cualquier momento. Esos tipos de inconstitucionalidad son las que se han solventado a modo que se garantice la aplicación de esta ley. En ninguna manera se ha estado en contra de esta ley, aunque hay que decirlo también, el partido Arena, dentro de la Asamblea Legislativa, diputados como Portillo Cuadra, Velázquez Parker, han estado impulsando reformas a esta ley, incluso con otros objetos distintos a resolver la inconstitucionalidad que tenía. Sin embargo, yo
les daría el mensaje que no celebren, porque esta ley sigue estando vigente y sigue teniendo dientes, y es más, lo que se ha garantizado es que se pueda aplicar. El diputado Norman Quijano también, cuando se le incautaron algunos bienes al expresidente Flores, salió arremetiendo contra esta ley, y yo creo que más bien ellos quisieran derogarla, pero no es posible. Al contrario, hay que seguir luchando contra la criminalidad y la corrupción, y yo creo que con estas reformas va a ser posible, pero de igual manera hay que ver la forma en la que podemos, las instituciones que funcionen, con que hayan titulares responsables al frente de las instituciones aplicadoras de justicia. Yo creo que ese es un punto muy importante. Vamos a cerrar, ya tenemos bien poquito tiempo, Julián, pero quisiéramos que ustedes, como gente joven que están entrando en este tema de la legislatura, en diferentes ocasiones distintos funcionarios y funcionarias han llamado a la reflexión, han llamado a lo que el presidente ha pedido, que es un tema de ponerse de acuerdo, de tener consensos, de debatir con altura, de encontrarle un rumbo de diálogo y también de encuentro con los diferentes sectores. ¿Cuál sería este mensaje para poder lograrlo, Julián? Sí, efectivamente, me parece que hay problemas que son de país y que independientemente del partido que gobierne, por ejemplo, va a tener los problemas y va a tener que resolverlos. Entonces, por ejemplo, hacer política con el problema de las pensiones me parece que no es correcto. Entonces, o dar desinformación o decir cosas que no son ciertas ante los medios para asustar a los trabajadores y decirles campañas que son falsas, me parece que no va con el espíritu de tratar de buscar una solución para los principales problemas del país. Cuando uno habla de ese tipo de problemas, que es un problema que no se originó este gobierno, pero este gobierno responsablemente ha tomado el debate sobre las manos y hay una intención real de buscarle una salida, buscar un consenso incluso, porque es importante en los problemas que son de país, buscar una flexibilidad para tener acuerdos que obviamente no afecten a la población, sino que por el contrario les generen garantías y mejoras en su calidad de vida, y que haya una mejora constante de las políticas públicas. Entonces me parece que los legisladores tienen un papel importante en el manejo de las leyes en este camino. Bueno, gracias por venir, Julián, y gracias por venir, Víctor. Siempre es un gusto estar compartiendo con la teleaudiencia de Gente Ve. Bueno, y sobre todo gracias a usted por estar aquí, por presenciar información que posiblemente en otros medios no va a escuchar, y que, estamos de la mano para hacer precisamente contribución como medio de comunicación a la democracia y a buscar estos consensos, estos acuerdos de país que la nación, que la población salvadoreña necesita. Gracias por su sintonía. Esta entrevista será retransmitida el próximo lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista. Recuerde, el martes es el último encuentro de Diálogos Culturales de Invierno en su 6ª edición y van a estar personalidades nacionales y también internacionales, un productor televisivo que cubrió buena parte de la guerra en El Salvador, Epigmenio Ibarra será uno de los ponentes. Nos vemos entonces la próxima semana. Descansa este fin de semana.